Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante. Porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores, dándoles la bienvenida a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Amigos, estamos con el señor Klaus von Wöbeser-Höfner, presidente de la ICC, o International Chamber of Commerce, Capítulo México. El licenciado von Wöbeser es presidente y un destacado especialista precisamente en los temas que tendremos que enfrentar con esta contrarreforma en paneles internacionales, o con la discusión que se tuvo que hacer, ¿no?, de la contrarreforma en paneles internacionales dentro del TEMEC, pero también dentro del Tratado Transpacífico con la Unión Europea y por supuesto con España, por citar nada más los más importantes. El gobierno desde Palacio Nacional ya lo decidió. Se va a acatar lo dicho a medias por la Suprema Corte de Justicia. Se le otorga preferencia a lo juzgado, insisto, a medias, por la Suprema Corte, por sobre la decisión de la Cámara de Diputados, que dictaminó que la contrarreforma no pasa como la solicita Palacio Nacional. Y no pasó. O sea, no, simplemente no transmitió. Ya no hay contrarreforma, se detuvo. Aun cuando no se logró la reforma constitucional impulsada por el señor presidente, se ignora lo acatado por el dictamen de la Cámara de Diputados y se seguirá con la contrarreforma energética, por lo menos en la óptica presidencial. ¿Cómo le llama usted a eso? Ya no es que sea peligrosa la contrarreforma, es que por sí misma la va a seguir el gobierno. La Comisión Federal entonces seguirá haciendo intentonas de ser dueña de la corriente eléctrica y todo lo relacionado con ella. Así lo ordena el presidente, aunque sea por encima de la Constitución mexicana. Escuchemos lo que nos dice von Wöbeser-Höfner, presidente de ICC. Claramente había una afectación muy importante, sobre todo en inversiones extranjeras ya realizadas en el sector energético en México, muy importantes, sobre todo de Europa, claramente también de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y también asiáticas, pero hay realmente muchas inversiones. Y claramente esta contrarreforma pues afectaría derechos. México es el país que más tratados de protección a la inversión y tratados de libre comercio tiene en el mundo. O sea, México se vinculó con muchos países y esos acuerdos se tienen que respetar. Una de las principales reglas en todos estos acuerdos que México ha celebrado es que cuando los inversionistas se les modifican las condiciones del marco jurídico con el que invirtieron, claramente una afectación, y hay un trato justo e inequitativo que está regulado en todos estos tratados, y también pues podría darse eventualmente una expropiación indirecta. Entonces esto generaría problemas muy serios para México. Y tenemos ejemplos en Sudamérica, en otros países del mundo donde ha habido reformas de este tipo, pero México es un país muy importante y es una economía muy grande, y comparado con lo que hemos visto en otros países como fue expropiaciones indirectas que llevan a cabo en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, Bolivia, por poner algunos ejemplos, la reforma eléctrica en España, pues fueron consecuencias muy severas, pero aquí, en el caso mexicano, somos una economía muy grande y hay muchísimo dinero invertido. El gobierno ha firmado
pues que no se viola el TEMEC, pero eso no es correcto. O sea, nosotros en ICC México hemos hecho un análisis muy a profundidad. Tenemos un comité, en la Comisión de Arbitraje, un comité de arbitraje e inversión, donde hay especialistas, están los mejores especialistas que hay en México sobre la materia, y todos coincidimos en que sí hay una violación del tratado clarísima. De ese tratado y de muchos otros, ¿no? Dependiendo de dónde vienen las inversiones. Es muy probable que primero también vaya a haber demandas en los tribunales, ¿no? O sea, eso es un hecho. Pero desafortunadamente pues ya vimos que en la Corte no se logró la inconstitucionalidad con efectos generales que se planteó las controversias que presentaron en la Suprema Corte por la COFECE y otros organismos autónomos. Y desafortunadamente pues ese caso no se logró la inconstitucionalidad de la ley eléctrica. No, el presidente López Obrador ya dijo inclusive que no van a indemnizar a empresas que demanden indemnización. Eso es inaudito. O sea, imagínate nada más, corres a la empresa, le expropias su operación y además no le indemnizas por todo lo que ya invirtió en el país. No, pero claramente conforme los tratados, si hay una expropiación indirecta, pues van a tener que indemnizar. Y si un tribunal arbitral internacional que se vaya a formar en cada caso, en cada demanda que se presente por un inversionista, que condene a México a pagar esos montos, pues México evidentemente, o sea, un laudo de estos no se puede ejecutar fácilmente, pero México tiene cuentas en el extranjero y cuentas importantes. Afuera de México sí se pueden embargar esas cuentas. O sea, México no podría tener un centavo en un banco internacional. Dos, hemos visto los ejemplos. ¿Qué es lo que pasó con Ecuador? Cuando el gobierno de Correa expropió a varias empresas petroleras porque les fijó un impuesto de la renta del 99%. O sea, que toda la ganancia se lo llevaba el Estado. Los tribunales internacionales condenaron a Ecuador a pagar el valor de la empresa más las utilidades esperadas. O sea, no solo es el monto de la inversión más lo que la empresa dejó de ganar por esa expropiación. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Correa salió de presidente, entró el nuevo presidente, pagó Ecuador esos laudos internacionales, porque de lo contrario los ponían en la lista negra en todos los organismos internacionales. Y también se tenía que mandar un mensaje de confianza a los inversionistas que el Estado reconocía esos laudos en contra del Ecuador. Los laudos fueron pagados, pero Ecuador es un país pequeño y los montos finalmente involucrados no fueron varios miles de millones de dólares, pero aquí estamos hablando de cifras realmente importantes. No las juntas en toda América Latina. Estás hablando nada más de la inversión que va a ser dañada, afectada, y que puede ser sometida, por supuesto, a demanda en contra del gobierno por más de 100,000 millones de dólares, por lo que tengo entendido. Sí, es un estimado, obviamente es un estimado muy... Es un estimado, sí. Porque tienes que contar la inversión más el plazo, de la concesión que tuviera una empresa para operar, no solo la inversión, sino también las ganancias que va a dejar de tener durante el periodo que ya se le privó el derecho de cobrar esas utilidades, ¿no? Entonces, claro, son procedimientos muy complejos. Simplemente la defensa de esos arbitrajes puede costar cientos de millones de dólares. ¿Por qué? Porque hay que contratar a despachos especializados en arbitraje internacional y no es barato. Entonces, México se tiene que defender
no comparece al procedimiento arbitral, pues lo van a condenar al pago. O sea, se constituye el tribunal. Si México no participa, pues se constituye el tribunal y será en rebeldía. Entonces, es un tema complejo, y es un tema que desgraciadamente da la impresión por la declaración del gobierno que no han tenido la información y que no están debidamente informados, porque yo voy a reconocer con certeza las consecuencias que va a haber. Yo pienso que probablemente el gobierno cambiaría de opinión. Esa es mi opinión, porque yo he escuchado varias veces al gobierno, funcionario del gobierno federal, declarar que creen que no hay una aceptación y que no hay una expropiación, pero que parece ser que no hay conocimiento de la materia. Y el invitado nos explica un caso específico para dar una idea de lo que puede ocurrir en México. Y es el caso de Argentina, que es un país no tan importante como México, es una economía mucho más pequeña. El caso de Repsol, yo fui presidente del tribunal de Repsol. La demanda de Repsol fue de $10,000 millones, es un solo caso. Fíjate nada más. Empresas, en México tiene empresas en el sector energético con inversiones muy importantes, muy importantes, de miles, decenas de miles de millones de dólares. Entonces sí, finalmente Argentina pagó voluntariamente, una vez ya constituyó el tribunal, una transacción y le pagaron a Repsol, la empresa española, $5,000 millones de dólares, ¿no? Pero sí es un tema preocupante, y pues esperemos que estas consecuencias sí se pueda resolver todavía. Tenemos tiempo para evitar que esto ocurra. Un tema es que México tenga soberanía, por supuesto, para legislar en su régimen interno, pero si firmó convenios con otras naciones en las que hay unas reglas del juego, pues hay que cumplir con esas reglas del juego. No las puedo cambiar unilateralmente, porque la consecuencia de ello pues es meternos en un problema que nos va a costar muchísimo dinero, y vamos a tener que pagar, repito, nuestros hijos de nuestros nietos, porque van a ser unas cantidades de dinero monstruosas, y si México no paga, pues va a quedar con un país incumplido. No va a haber nadie que va a invertir un capital en México, en un país en el que no cumplió con sus obligaciones contractuales. Se celebraron tratados que son tratados que firmó el Ejecutivo Federal, que negoció el Ejecutivo Federal y que ratificó el Senado. Yo sé que son gobiernos anteriores, pero es el país el que lo firmó. Aquí, independientemente de qué gobierno haya celebrado esos convenios, son acuerdos que hay que cumplir. Muchas gracias a Klaus von Bobeser, presidente del capítulo mexicano de la International Chamber of Commerce, o ICC, por haber platicado con El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más de ICC, visite la página que aparece aquí en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. El maestro Ricardo de la Peña, presidente y director general de Investigaciones Sociales Aplicadas ISA, nos comenta sobre otro tema fundamental para garantizar la democracia liberal que protege nuestra Constitución. Democracia que queremos se mantenga la mayoría de los mexicanos. Me refiero a la anunciada reforma electoral. Escuchemos a Ricardo de la Peña. La reforma electoral supone varios cambios que no son transitables fácilmente con la oposición, incluso algunos de ellos serían francamente desechados, y que o se modifican y negocian o simplemente impedirán la aprobación de esta reforma. Vayamos viéndolos.
Primero la parte orgánica. Se supone que podrían plantear la fusión de los OPLES con un único Instituto Nacional Electoral que aglutinara todas las actividades. Esto, al margen de poder estar violando cláusulas del federalismo republicano que tenemos, también podría afectar la estructura misma del Instituto Nacional Electoral, obligándola a crecer y no significando ahorros eventuales, puesto que muchos de los gastos de los OPLES pasarían a formar parte de lo que debía ejercer el Instituto Nacional Electoral, como por ejemplo los organismos que se constituyen a nivel de distrito electoral local o de municipio, que no existen en el INE y que tendrían que ahora conformarse en él. Aclaro para fortalecer la información. OPLES son los organismos públicos locales electorales encargados de la organización electoral en cada entidad federativa para designar gobernadores, diputados locales, alcaldes e integrantes de los ayuntamientos. ¿Qué sirve esto? Para entender bien todos qué son las OPLES. Continuemos con De la Peña. Pero esto va también en la mano con la idea de reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, lo cual obviamente no es transitable para las oposiciones, a menos que se busque un mecanismo de mediación. Una fórmula sería, al igual que se hace con el financiamiento de partidos, establecer un monto relacionado con el tamaño del electorado o con el tamaño del presupuesto público federal, por el cual se garantizara al Instituto Nacional Electoral un financiamiento adecuado para sus tareas como el Registro Federal Electoral, como el monitoreo de medios, como la realización de elecciones ordinarias, extraordinarias, consultas populares y consultas revocatorias. Esto podría darse, podría acordarse, pero no vemos una voluntad por parte del bloque mayoritario para realizarlo. Otras reformas afectarían el financiamiento de partidos. Esto podría negociarse en la medida en que se acuerde entre las partes y se concerte un calendario para la reducción de presupuesto que permita solventar las deudas acumuladas por los partidos políticos. Ahora bien, otros dos aspectos relevantes son la idea de poder elegir directamente a los consejeros electorales a partir de una lista aprobada que cumpla condiciones, aunque no es muy claro cómo sería esto, porque serían 20 propuestas del Ejecutivo, 20 del Legislativo, 20 del Judicial, sin entenderse muy bien qué restricciones habría para el Ejecutivo y para el Judicial en sus propuestas. Esto no es transitable. En todo caso, lo que podría hacerse es separar a los consejeros electorales de un respaldo de carácter partidario, y esto podría lograrse de alguna manera fácilmente si cuando se tenga la lista de candidatos que cumplen los requisitos legalmente establecidos para poder ser consejero, se sortea quienes quedan y no se elige o se favorece por la vía partidaria. Muchas gracias a Ricardo de la Peña por haber participado con sus palabras en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más de Ricardo o de su empresa Investigaciones Sociales Aplicadas ISA, visite el sitio que aparece aquí en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.